Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, Ya vamos a estar hablando de este va a ser uno de los temas, el dilema del gobierno en este momento, la necesidad de reactivar la economía, poner plata en la calle y al mismo tiempo la necesidad de frenar el dólar libre, que atención está muy movido y que obliga al Banco Central a tratar de evitar lo que pasó en octubre del año pasado, que se disparó, ya van a ver a qué valor, a valores de hoy, el dólar libre. Vamos a estar hablando un ratito con Mariel Fornoni, porque atención que las encuestas están mostrando que ahora la carrera electoral se va a jugar en la economía. A medida que vaya quedando atrás la pandemia, va a ser la economía lo que decida el voto en septiembre y en noviembre, en las fechas electorales. También vamos a hablar de cómo se reorganiza Juntos por el Cambio. Atención, porque Larreta impuso a Vidal en la ciudad de Buenos Aires, impuso Larreta a Macri y a Bullrich en esa pulseada que tenía. ¿Y por qué los sectores más ultras ahora le dicen traidora a María Eugenia Vidal? Muy fuerte el fin de semana la campaña en redes sociales. Muy enojados los sectores más ultras, más antikirchneristas de Juntos por el Cambio, que consideran que Vidal y Larreta y de alguna manera transan con el oficialismo, con Alberto Fernández, con el peronismo, con el kirchnerismo. Y también vamos a hablar de esto. Atención, son víctimas. Es decir, acá son todos víctimas. Los expresidentes son víctimas, son perseguidos por los jueces en la Argentina. Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner y a Mauricio Macri. Son víctimas de una persecución judicial. Ahora van a ver, es muy impresionante porque las declaraciones de Cristina y de Macri respecto a la justicia es calcado. Son perseguidos, se sienten perseguidos y sobre todo sienten que persiguen a su familia. Lo mismo ahora van a ver y vamos a entrar un poquito en debate por qué este tema del rol de víctima de los expresidentes, si le suma algo o sirve para solidificar al núcleo duro de sus electorados. Bueno, vamos a arrancar, no sé si tenemos ya para hablar de lo que está pasando con los varados. Ahora voy a contar un poquito de lo que está pasando con los varados, los vuelos al exterior, aquellos que viajaron antes del 1 de julio y quieren regresar a la Argentina. Y ahora vamos a contar, bueno, cómo se están reprogramando esos vuelos. Atención que Damián Glans tiene también información de cómo sigue el tema de la vacunación, qué va a pasar finalmente con la vacuna de Pfizer y si van a llegar antes las vacunas de Johnson & Johnson, de Janssen y de Moderna. Es así, Damián, ahora vamos a estar contando exactamente eso. Sí, exactamente, Maxi. Vamos a contar cuáles son los próximos pasos que va a dar el gobierno nacional para recibir la vacuna de Pfizer, la única que está autorizada en los Estados Unidos para uso pediátrico, pero antes la posibilidad de recibir las otras vacunas, que estas son, Maxi, las vacunas que está donando Estados Unidos y que ya la Argentina, después de la modificación con el decreto que se conoció el sábado, se va a preparar en las próximas horas para recibir. Bien, vamos ahora en un ratito, cuando lo tengan listo, me avisan, porque no estoy escuchando acá por la cucaracha, por el auricular, sí. Efectivamente tenemos el tema de los vuelos de Miami, pero bueno, voy a empezar con el tema económico y después vemos cómo seguimos entonces. Atención, la necesidad de reactivar la economía y de frenar al dólar es el imperativo de la hora para el gobierno y ya largó la carrera rumbo a las elecciones en todo sentido. Y fíjense estos datos que quería mostrarles de por qué efectivamente el gobierno está, por un lado, muy preocupado porque la economía está todavía por debajo del nivel pre-pandemia y por otro lado, atención que el gobierno está buscando rápidamente tratar de frenar el dólar, que no le pase lo que pasó en octubre del año pasado cuando se disparó el dólar, la brecha cambiaria y después hubo un envión inflacionario terrible. La señal de alerta que está apareciendo es esta, lo venimos mostrando, el dólar contado con liquidación, que es el dólar de dolarización de las empresas, de inversores en el sistema financiero, un mercado importante, mueve 30 a 40 millones de dólares por día. Atención que viene para arriba, era un dólar que estaba en febrero-marzo alrededor de los 145, abajo de los 150 pesos,
y que ahora está en 170 pesos, pero con el Banco Central vendiendo cada vez más dólares en este mercado. De hecho, en junio, el mes pasado, vendió el doble de lo que había vendido en este mercado para frenar el dólar que en mayo. Y en mayo había vendido casi 3 veces más que en abril. Y sin embargo, el dólar se va para arriba, el dólar contado con liquidación, el dólar de las empresas. Bueno, ante ese contexto, en el gobierno saben que es fundamental que no se dispare la brecha cambiaria. Ellos saben que pueden manejar el dólar oficial, que está alrededor de los 100 pesos, con el cepo, pero es fundamental que no se disparen los dólares alternativos en blanco, el contado con liquidación y el dólar MEP. ¿Qué es lo que están tratando de evitar? Vamos a ver rápidamente la próxima placa. Están tratando de evitar que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, cuando el dólar se fue a 195 pesos el blue y 180 pesos el contado con liquidación. Hasta ahora, la primera parte del año, venía bien porque en los primeros 6 meses hubo un ingreso excepcional de dólares de la soja. Hubo casi 6.600 millones de dólares, récord desde que se hace esta serie del 2003 de ingreso de agrodólares en la Argentina en el primer semestre del año, enero-junio. Fíjense que no hay ningún año, es un ingreso que es 50% más alto que en el primer semestre de los últimos 6 años y 40 y pico % más alto de lo que ingresó el año pasado en términos de dólares a la Argentina. Ese súper ingreso de dólares es lo que permitió mantener el dólar tranquilo en el primer semestre. Ahora, se viene en el segundo semestre la pulseada, porque ingresan menos dólares de la soja, ya lo hemos empezado a ver en junio, empezaron a ingresar menos dólares de la soja, y atención que empieza la dolarización preelectoral, es decir, los argentinos que van a refugiarse en el dólar. La próxima placa, por favor, vamos pasándola porque si no tenemos poquito tiempo para hacer todos los temas. Fíjense esta placa muy interesante que hizo el economista Amílcar Collante respecto a la dolarización preelectoral. Como todos los años, en el segundo semestre, cuando vienen las elecciones, el Banco Central tiene que salir a vender fuertemente dólares porque si no se le dispara el tipo de cambio. Esto es, en azul, el promedio de las últimas 4 elecciones, 2013, 2015, 2017 y 2019. En el primer semestre también el Banco Central compraba un poquito, mucho menos de lo que compró en este primer semestre del año, que compró, como les decía, más de 5.000, 6.000 millones de dólares, se quedó el Banco Central para las reservas, pero también compraba en el primer semestre el Banco Central. El problema fundamental es que en el segundo semestre el Banco Central, esto es promedio de las últimas 4 elecciones, el Banco Central entre agosto y diciembre vendió casi 5.000 millones de dólares promedio en las últimas 4 elecciones, 2013, 2015, 2017 y 2019. Ojo que el Banco Central tiene hoy 6.000 millones de dólares de reservas netas. Si te llega a pasar lo mismo que pasó en las últimas 4 elecciones, no tenés dólares con qué afrontar la corrida. Obviamente, hoy hay un cepo cambiario que le permite al Banco Central, en todo caso, cerrar el grifo de dólares, pero no puede evitar que se le disparen las brechas cambiarias. Fíjense en las elecciones de 2013-2015, cuando también había un cepo cambiario, no tan duro como el actual, se permitían en el 2013, bueno, estaba prácticamente cerrado, pero en el 2015 hasta 2.000 dólares que se compren en el dólar ahorro. Pero fíjense la próxima placa, por favor. Fíjense cómo en el 2013 y 2015, con cepo cambiario, a ver si... El Banco Central en el segundo semestre del año tuvo que vender promedio en esos 2 años con cepo, en el segundo mandato de Cristina, 8.000 millones de dólares para evitar una devaluación mayor. De nuevo, el primer semestre azul compraba el Banco Central, este año compró mucho más, pero segundo semestre 2013-2015 con cepo, el Banco Central tuvo una pulseada gigante, enorme, y tuvo que vender 8.000 millones de dólares. Obviamente hoy no hay 8.000 millones de dólares para vender en las reservas. Bueno, ¿qué es lo que quieren evitar? Y por eso están tratando de alinear todos los cañones para intervenir en el mercado contado con liquidación, en los dólares alternativos, que se dispare la brecha cambiaria, es decir, los dólares alternativos como el año pasado. La próxima placa, por favor. Que se disparen a los niveles del año pasado. La placa del cuadro de... Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Contá con Lisoform, que mata el 99,9% de virus, incluyendo el SARS-CoV-2 2019 Novel Coronavirus, para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Lisoform, SC Johnson.
y el contado con liquidación sería de 181 pesos, a valores de hoy sería 245 pesos. Esto es lo que tiene que evitar el gobierno y es lo que van a tratar por todos los medios de evitar. Que la brecha cambiaria se les dispare, que la crisis de los dólares libres se le dispare como el año pasado, a estos valores el año pasado, pero ojo que actualizados a valores de hoy por inflación son estos valores. Entonces van a tratar de poner un freno muy fuerte a los dólares alternativos, porque lo peor que le puede pasar al gobierno es no solamente ir con una economía que todavía está fría, está por debajo del nivel prepandemia, lo mismo pasa con el consumo por la caída del poder adquisitivo salarial, sino tener una crisis cambiaria en el medio del escenario electoral, que se te dispare la brecha con los dólares alternativos y detrás de eso viene el fogonazo inflacionario. Nosotros contamos el otro día que, atención, que hay la idea de que si la situación se pone muy fea, si la dolarización se dispara, puede haber algún anticipo en la negociación con el fondo, pero por ahora el gobierno dice que van a transitar sin el FMI hasta las elecciones. Vamos a ver qué sucede. Bueno, hay novedades con el tema varados en el exterior, Glans. Sí, exactamente, Maxi. De hecho, hay bastante polémica que crece con las compañías aéreas. Por un lado, las empresas insisten en que el gobierno nacional, específicamente el jefe de gabinete Cafiero, las reciba, que es quien de hecho firmó hace ya más de una semana la decisión administrativa que cambió, que achicó el cupo. Y por otro lado, Maxi, en el gobierno nacional están evaluando cómo siguen los contagios y también la situación en el mundo con la variante Delta para ver si a partir del 9 de julio, esta semana, cuando vence la actual decisión administrativa y el decreto, Maxi, con las restricciones, flexibiliza el cupo o lo mantiene tal como está. De hecho, las provincias están tratando de ajustar los mecanismos para controlar a los pasajeros que regresan del país y eso, Maxi, es lo que le permitiría al gobierno flexibilizar el número. No absolutamente liberar la cantidad de pasajeros que ingresan por día, pero sí tal vez ir a un esquema como al anterior, ¿no? Donde había unos 2.000 pasajeros que se les permitía el ingreso diario, pero por ahora, Maxi, es una discusión que se está dando dentro del gobierno y eso sin dudas aceleraría la posibilidad del regreso de los que están hoy esperando volver a la Argentina. Bien, vamos a pisar el acelerador. Ya vamos a estar hablando de cómo se juega la economía en el segundo semestre, también desde el punto de vista electoral, no solamente esta pulseada que tiene el gobierno con el dólar, pero vamos a hablar con Felipe Baravalle, que es director ejecutivo de la Cámara de Líneas Aéreas de Argentina, y también la enganchamos a Lucía Ugarte desde Miami, porque vamos a ir con este tema ahora y después vamos a dar información adicional. ¿Qué tal, Baravalle? Gracias por atendernos. Buenos días, Maxi y equipo, ¿cómo están todos? Bien, ustedes dijeron que había reprogramaciones de vuelos que iban hasta 5 meses, gente que tenía que volver en estos días, que recién tiene fecha en los próximos 5 meses. A ver, lo que planteamos fue lo siguiente. Hay destinos donde hay 1.500 pasajeros argentinos en el exterior y hoy, con esta decisión administrativa, se autorizó un vuelo cada 15 días con un cupo de 150 pasajeros. Entonces, si esto continúa repitiéndose hacia adelante, esta norma y este cupo, hay pasajeros que podrían demorar hasta 5 meses en regresar o más, dependiendo si fueran 3.000 o 1.500. Eso es lo que sucedería si se continúa esto renovando hacia adelante, en estas condiciones. En algunos destinos, ¿como cuáles, por ejemplo? En Lima, en Bogotá, algunas ciudades de Estados Unidos, donde tienen un solo vuelo aprobado para estos 15 días. Claro, estamos hablando incluso de destinos acá en Latinoamérica. Y, principalmente en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos. ¿Y de los destinos más concurridos, como puede ser Miami? Ahí tienen un poco más de frecuencia e incluso entiendo que les están dando un poco más de capacidad a los vuelos de ocupación. Prácticamente muchos, si no me equivoco, vuelven casi llenos con 250 o 300 pasajeros. Por eso es que se está haciendo aparentemente un manejo de cierta cantidad de Estados Unidos y después se distribuye entre Europa y Latinoamérica. ¿Ustedes qué creen que va a ocurrir a partir, decía Glans, a partir de qué fecha? 9 de julio. De ahora del 9 de julio, es decir, del viernes próximo. ¿Qué creen que va a ocurrir con el ingreso o el regreso de argentinos del exterior? ¿Que se va a cerrar o se va a flexibilizar, como decía Glans, que se está discutiendo en el gobierno? Espero que con esta medida que están evaluando de que los gobernadores puedan hacer el control de los pasajeros en el interior, se pueda ampliar mucho la cantidad de pasajeros y eventualmente una forma podría ser considerar
aeropuertos del interior también como corredores sanitarios seguros, como es el de Ezeiza, donde tendrían laboratorios para hacer el testeo, y de esa forma se evita el tránsito dentro del país y podría tener más cupo de Ezeiza y podrían tener otros aeropuertos quizá como Mendoza o Córdoba, con el apoyo de los gobernadores y el control en ese sentido de las medidas sanitarias. Bien, le hago la última pregunta. ¿Ustedes creen que hay capacidad de control? Porque nosotros decíamos, claro, en todo caso pueden venir a hacer la cuarentena o el aislamiento de 4 días o incluso puede ser una semana en hoteles de la Argentina que están vacíos, tanto en la ciudad como en el Gran Buenos Aires. ¿Ustedes están hablando con el gobierno esta posibilidad? Todavía no conseguimos poder tener una reunión con el gobierno. Queremos poder hablar con ellos justamente para ser parte de la solución, colaborar en todo lo que sea posible. Nosotros participamos de la etapa de transporte, coincidimos que si hacen falta hoteles y 4 días más de cuarentena, es una de las alternativas que se puede manejar para que los pasajeros vuelvan lo más rápido posible e incluso ampliar este cupo que está hoy, que es muy limitado y nos lleva a operar al 2% de lo que era la capacidad prepandemia. Bien, le agradezco, muy amable Felipe Baravalle, director ejecutivo de la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina. Vamos a ver cómo sigue este tema, porque efectivamente hay mucha preocupación respecto a los argentinos en el exterior. Está Lucía Ugarte en Miami. Lucía, ¿cómo andás? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Sí, sigue la preocupación y sigue el enojo, ¿no? En los grupos de WhatsApp lo que más circula son las noticias argentinas y la diferencia con los VIP. ¿Por qué Ginés pudo ingresar sin problema con el cupo? ¿Qué va a pasar ahora con River? El plantel de River estaría llegando mañana a Argentina y no se sabe si se va a aplicar o no el DNU. Tendría que jugar el 14 con Argentinos Juniors y están esperando a ver si se va a aplicar una cuarentena de 7 días o si van a alegar a que estuvieron en una burbuja y que todos los jugadores están vacunados. Pero la realidad es que hoy los argentinos, como ahí pueden ver las imágenes, están muy enojados, se acercan a las largas listas de espera con tal de subir, de abordar sus vuelos y, por ejemplo, nos han contado casos de gente que necesita urgente medicación y que no tiene ninguna respuesta por parte del gobierno. Se ayudan solamente entre los argentinos, estamos tratando de generar redes de contención para ayudarlos con medicamentos urgentes, por ejemplo, anticonvulsivos, también gente que necesita insulinos dependientes y de hecho un argentino ahí específicamente discúlpame, Lucía, obviamente todos los que viajaron a Estados Unidos por motivo de vacunación, lo que fuera, se fueron con una Siscar o con un seguro de las tarjetas de crédito, digamos, es muy riesgoso viajar a Estados Unidos sin un seguro médico, es decir, todos los que viajamos alguna vez a Estados Unidos, lo primero que hacemos es sacar el seguro médico. Obviamente si necesitas una medicación de urgencia, no sé, insulino dependiente y demás, supuestamente el seguro médico lo debiera cubrir. Es más, en este periodo las compañías de seguros de viaje al exterior hacían un seguro especial COVID. Es decir, si vos te agarrás COVID allá, también te cubren, obviamente sale más cara la prima, es decir, lo que hay que pagar, pero también hay un seguro especial COVID. No sé si las tarjetas de crédito también lo están dando. Obviamente los seguros son particulares, pero también con las propias tarjetas de crédito según la categoría de la tarjeta. El problema que estamos teniendo es que justamente estas aseguradoras médicas que muchos de estos argentinos tenían contratado no están dando respuesta. Están yendo a pedir medicamentos y están alegando a que es un problema del gobierno argentino que cerró frontera, no es un problema de la aerolínea que canceló un vuelo. Entonces se están pasando las culpas y no están dando los medicamentos que se necesitan de manera urgente. De hecho, como vos bien decías, Maxi, también algunas tarjetas de crédito están dando también hasta dinero por día, depende de qué tarjeta, pero no es mucho el no, está bien, pero si vos contrataste un seguro de contingencia médico con Asiscar o alguna de las tarjetas de crédito que hacen acuerdos con estos seguros médicos en el exterior, obviamente tiene que responder la tarjeta. Digamos, eso debería pasar. Es una vergüenza y si no las tienen que denunciar, porque ¿para qué estás pagando el seguro médico en el exterior? Obviamente todos los que viajan a Estados Unidos, o me imagino que casi todos, deben haber contratado algún seguro médico, si no es un riesgo enorme irte a Estados Unidos, te pasa cualquier cosa, por cualquier tratamiento médico son 20.000, 30.000, 50.000 dólares. Sí, de ahí para arriba. Sí, la medicina en Estados Unidos es muy cara, las necesidades de emergencias también, pero justamente lo que están denunciando los argentinos es eso, que las aseguradoras están echando la culpa que es una medida tomada por el gobierno particular y no están dando respuesta a las necesidades urgentes de medicamentos que tienen. Lucía, gracias, muy amable. Volvemos ahí en cualquier momento. Ya vas a contar qué está pasando con Pfizer, qué está pasando con Moderna y con Janssen, la vacuna de Johnson & Johnson. Exactamente, Maxi, porque después de que el gobierno decidió cambiar la ley que limitaba o ponía condiciones para la compra de vacunas contra el coronavirus, esto ocurrió con la publicación del DNU del sábado,
ya está, Maxi, a la firma 2 de los contratos. Primero con Moderna, después con Johnson & Johnson y el tercero va a ser con Pfizer. Te voy a contar, Maxi, de dónde vienen exactamente esas vacunas y cuántas podría estar recibiendo la Argentina en los próximos días. Metámonos directamente con este tema. ¿Qué está pasando en la oposición? Muy fuerte la movida de Larreta imponiendo a María Eugenia Vidal como candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires en la próxima elección, y se bajó Bullrich para no generar más tensiones dentro de Juntos por el Cambio. A ver, Larreta impuso a Vidal y los ultra, los más duros dentro de Juntos por el Cambio, le dicen traidora, dicen que pasó de ser la leona a la traidora, la ven demasiado. Había fotos el fin de semana en las redes sociales donde estaban Larreta, Vidal abrazados con Massa, sonriendo en algunas fotos. Mucho enojo, algunos lo llaman los troll macristas. Parece ser que más allá de esta cuestión despectiva de los troll, hay sectores que efectivamente son los ultra convencidos antikirchneristas de Juntos por el Cambio, que les enoja el liderazgo de Larreta, que de alguna manera se quiere mostrar como el nuevo líder, no solamente de cara a esta elección, sino al 2023, y de la troupe que viene detrás de Larreta, ¿no? Estoy hablando de Vidal, de Santilli, de Rogelio Frigerio, lo que se llaman los sectores dialoguistas con el peronismo y con el gobierno. Exactamente, Maxi, y lo que dejó este fin de semana en materia del armado opositor es precisamente esta suerte de victoria de los moderados, de los dialoguistas sobre el sector que lidera Mauricio Macri y sin duda es la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Por un lado, como vos decías, el acuerdo con Patricia Bullrich fue que ella desiste de su candidatura para darle espacio a una lista de unidad en la ciudad de Buenos Aires que va a liderar María Eugenia Vidal. Ese es el acuerdo por ahora. De todos modos, hay una posibilidad de que haya incluso una PASO dentro de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, pero ya con otro sector, no con los 3 partidos que integran Juntos por el Cambio a nivel nacional, el PRO, el radicalismo y la coalición cívica, sino con Ricardo López Murphy. Es decir, que haya una PASO en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, cree Maxi, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que las internas, las PASO, terminan generando más interés y pueden sumar votos más allá de los propios. Y por eso entonces están viendo si aceptan, que esto le queda solamente una semana, Maxi, para acordar la posibilidad de ampliar la alianza al sector de Ricardo López Murphy. Lo que sí todavía no está definido es qué va a pasar en territorio bonaerense, donde en parte se está imponiendo la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta de lograr que Diego Santilli encabece una de las listas. Lo que pasa es que, por un lado, el radicalismo, que ya confirmó la candidatura del neurocientífico Manes, todavía no queda claro si van a apuntar a una lista de unidad o bien la estrategia de ir también a una interna le sirve a los dos. A Larreta para intentar, como vos decías, proyectarse hacia 2023 en el territorio más importante en términos electorales de la provincia de Buenos Aires, pero también el radicalismo queriendo mostrar protagonismo y también si logran imponer con Manes a la candidatura eventual de Santilli como cabeza de lista, sienten que también ganan terreno no solamente para estas elecciones, sino también en particular para el 2023. Por lo tanto, de los chisporroteos de la semana pasada, Maxi, empezó a bajar bastante el nivel de tensión. Queda resolver qué va a ocurrir en el territorio más grande en términos electorales, la provincia de Buenos Aires. A ver, está Mariel Fornoni de Management and Fit. Mariel, gracias por atendernos. A ver si me escuchás. ¿Me escuchás ahí, Mariel? Sí. Bueno, bárbaro. Yo también te escucho perfecto. A ver, empecemos. Me interesa tu análisis respecto a esto que estamos viendo, las movidas en la oposición, y después vamos a hablar un poco del estudio que hiciste respecto al peso que va a tener la economía en el voto este año. Pero yo decía, Larreta quiere mostrar, y hasta ahora lo está logrando, de que es el nuevo líder de la oposición, ¿no? Pulsió primero con Macri, que se fue a Europa, y con Bullrich, e impuso a Vidal en la ciudad de Buenos Aires y quiere poner a Santilli en la provincia de Buenos Aires, donde el candidato era nada más y nada menos que el primo Jorge, es decir, Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri. Larreta no quiere saber nada con Macri, no quiere que haya un Macri apellido en la provincia de Buenos Aires. Ese es el planteo de Larreta. Ahora han salido muy fuerte, yo he visto el fin de semana, ha sido terrible en las redes sociales,
el tema traidores, ¿no? La tendencia a traidores. Ya le decían a Larreta, a los sectores más ultras del antikirchnerismo, pelado traidor. Ahora se suma Vidal, a la cual le llaman traidora. Traidora porque los consideran que son los dialoguistas, los moderados, los que están traicionando a Bullrich y a Macri, que querían un planteo más fuerte, más duro en esta elección frente al gobierno, a Alberto Fernández, al kirchnerismo. ¿Cómo crees que se resuelve eso? ¿Vos crees que el camino que está adoptando Larreta es el camino correcto en términos de construcción política y electoral? ¿O corre el riesgo de que algunos sectores más ultras se le abran por derecha con los libertarios o con otros espacios políticos? Pues fuerte, digamos, lo que hemos visto, más allá que algunos decían son los trolls típicos del macrismo. Yo creo que lo que se expresa en las redes sociales expresa el sentir de sectores efectivamente muy enojados de Juntos por el Cambio con el gobierno, pero también con Larreta y Vidal y el dialoguismo que han tenido con sectores del peronismo. Bueno, me parece primero que si uno quiere ejercer liderazgo en un espacio político tiene que tomar decisiones y evidentemente esto es lo que hizo Rodríguez Larreta, ¿no? Por otra parte, también es cierto que hay sectores más ultra, tanto en Juntos por el Cambio o el PRO, o, bueno, el espacio opositor como el oficialismo. Y en un primer momento tampoco Alberto Fernández decían que lo iban a apoyar los kirchneristas, porque era más blando, porque había estado enfrentado a Cristina. Pero bueno, hay que tomar decisiones y me parece que lo que está claro es que cuando uno polariza demasiado y terminan ganando los sectores, digamos, más ultra, después lo que está demostrado es que no se puede gobernar. Entonces, cuando uno mira hoy cualquier decisión que tome el gobierno en temas de salud, en temas de educación o en temas de economía, y lo mismo pasaba durante el gobierno de Mauricio Macri, el 50% de la población está en contra. Entonces, me parece que hay que buscar un espacio de diálogo y me parece que dejar los liderazgos... A ver, está claro que el peronismo no se animó con Cristina y Cristina sigue liderando el espacio hoy oficialista, y me parece que también había que buscar una salida dentro del espacio opositor. Me parece que ese es el fenómeno que estamos viendo y que de alguna manera es preferible que se dé ahora en la antesala de esta elección, que es una elección legislativa, y que no que después se tenga que resolver que la interna se termine resolviendo en el Congreso, ¿no? Donde si voto de un lado o voto del otro es que estoy más a favor de un lado o más a favor del otro. Me parece que hay que discutir los liderazgos, la gente necesita tener liderazgos claros y está demostrado que el doble comando, ya se veía venir esto, ¿no? De Cristina con Alberto Fernández no iba a funcionar. Hoy 6 de cada 10 argentinos dicen que Cristina es la que tiene el poder y 3 dicen que es Alberto Fernández, que es el propio presidente. Entonces, me parece que esto no funciona y me parece que hoy lo que está en discusión es el tema un poco de los liderazgos, más allá de que después esta es una elección legislativa y realmente los cargos que se elijan son legislativos, no está en juego la elección ejecutiva del año que viene, puntualmente por quién vaya a ser diputado hoy va a ser gobernador, pero sí me parece que están en juego los liderazgos, ¿no? Tengo una última pregunta respecto a esto. ¿Vos crees que la movida de Larreta, que está bien lo que dicen Bullrich y Macri, y el propio Jorge Macri, que decían, pero Larreta mueve las piezas como si fuera un ajedrez? Digamos, Vidal, que era hasta hace 10 minutos gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ahora va candidata en la ciudad. Y Santilli, que es vicejefe de gobierno, va candidato a la provincia. Es decir, dijiste que ibas a armar algo distinto a lo que tradicionalmente ha hecho muchas veces el peronismo o la política tradicional, que es mover los candidatos y cambiarle el domicilio de Santa Cruz a la provincia de Buenos Aires, de la ciudad a la provincia. ¿Vos crees que eso puede tener algún impacto en el electorado? Obviamente dentro del 41% o el 40%, no se sabe, que votó en la última elección a la oposición. Bueno, creo que también se han buscado figuras, a ver, más allá de que Vidal haya sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires, también fue vicejefa de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Fue a jugar la provincia de Buenos Aires cuando nadie quería ir porque había muy pocas probabilidades de ganar.
Entonces, Vidal tiene un pasado en la ciudad de Buenos Aires importante y me parece que en términos de imágenes son dirigentes que tienen un piso interesante. En el caso de Santilli, todavía un nivel de desconocimiento en la provincia que lo puede hacer crecer, pero tienen techos altos. Hay otros dirigentes que tienen el techo mucho más bajo y eso me parece que es lo que deben haber buscado a la hora también de elegir a estos dirigentes. Vidal, de hecho, fue vicejefa de la ciudad de Buenos Aires y si vos te acordarás que Mauricio Macri era ella a la que designaba cada vez que había algún tema grave en la ciudad de Buenos Aires de gestión, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que tiene las credenciales suficientes. El caso de Santilli es un caso de un dirigente nuevo en la provincia. Evidentemente lo deben haber buscado por ese techo en el cual podía crecer y porque también tiene antecedentes en términos de la seguridad, que es un tema, bueno, crucial en la provincia. En la provincia de Buenos Aires. A ver, una pregunta también. Sí, Mariel, ¿cuánto le puede sumar a Juntos por el Cambio efectivamente buscar una PASO en las provincias de Buenos Aires? Digamos, que puede enfrentar a algunos sectores del PRO con Manes. ¿Es atractivo o genera confusión en el electorado la posibilidad de tener distintas opciones en la oposición? Mira, la verdad es que las PASO están hechas para esto, ¿no? Y si nosotros vamos a pensar que en muy poco tiempo vamos a votar 2 veces en medio de una pandemia y vamos a generar una situación en la cual nadie vaya a elegir nada, la verdad que no tendría mucho sentido las PASO. Las PASO dieron mucho resultado, a la oposición le dio mucho resultado en el 2015, que era una interna atractiva entre Carrió, Sanz, era presidencial obviamente, pero bueno, mucha gente se volcó a votar y para elegir en esta interna y es probable que pueda mostrar un espacio, sobre todo en el espacio opositor, un espacio opositor más fuerte. Pensemos que hay mucha gente que va a tener miedo de ir a votar. Nosotros preguntamos esto en nuestro último monitoreo, el 62% dice que va a ir a votar, después hay un 20% que dice que va a depender de la situación y de los dirigentes que haya para elegir y demás. Y es más o menos lo que condice con las últimas elecciones que se han manifestado, que se han desarrollado en pandemia, ¿no? 65% aproximadamente. Entonces me parece que tener una PASO atractiva suma y además eso es la democracia, ¿no? Poder elegir también. No veo la situación negativa de las PASO y ojalá también en la oposición permitan hacer PASO y pueda haber dirigentes peronistas que no sean aliados al kirchnerismo y que puedan presentarse en este espacio, no parece. Mariel, gracias, muy interesante siempre escucharte, muy amable. Ahí está Mariel Fornonis de Management and Fit. Vamos a ver qué está pasando en la calle en este momento, qué está pasando en 11, qué está pasando en Constitución. Ahí tenemos los móviles de A24. Vamos hacia allá. Ahí está Marcelo Padovani en 11. Marcelo, mucha gente, ¿no? En 11, muchos manteros. Hola Maxi, mucho movimiento. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo estás? Estamos aquí en esta zona emblemática sobre la calle Corrientes, Avenida Corrientes. Sí, acá de la Rea para este lado, mirá, estamos a la altura de Ascuénaga, Maxi, Corrientes Ascuénaga. De la Rea para este lado es así, todo el tiempo, toda la vereda, mucha gente, ¿no? ¿Notás mucha gente también? Me decían aquí algunos comerciantes que sí, que se ha incrementado, lo atribuyen al cobro del aguinaldo, al cobro del aguinaldo, a los precios que algunos son, Maxi, a ver, mira, insólito, te voy a mostrar algunos precios si querés. A ver, mira, venimos acá, por ejemplo, acá tenés 3 pares de medias por 300 pesos, mirá acá. Sí, acá, sí. Allá tenés, bueno, depende Marcelo, de la calidad también, más allá ¿no? de los precios que sabemos que, viste, están, sí. Claro, la gente opta, digamos, con los precios y demás, el tema de los manteros y demás. Era ver un poquito el movimiento que hay ahí en la calle, obviamente un día completamente normal y también normal esto de la geografía del 11. Muchos locales cerrados con carteles de alquila y por el otro lado manteros, comercio informal por todos lados, digamos, obviamente a precios más baratos. Es un poco la imagen que se está viendo en varios barrios, pero es muy nítido lo que estamos viendo ahí en el 11, ¿no? Por un lado, fíjate, las persianas bajas de los locales
que van todos al alquiler porque han cerrado los comercios y por otro lado, bueno, prolifera el comercio informal, ¿no? Bueno, y ya que el IARAF sacó un informe sobre justamente el cierre de los comercios durante la pandemia y da cuenta de esto, de que el sector comercial obviamente y el minorista en particular es de los más golpeados, perdieron más de 30.000 puestos de trabajo, hay cierre de locales, acá solamente en la región metropolitana hay cierre de locales, sobre todo aquellos dedicados a las indumentarias, a la indumentaria, a la venta justamente de los productos que no son esenciales, hablamos que no venden alimentos o no venden medicamentos, pero todo lo que tiene que ver justamente con productos que la gente compra cuando tiene buen poder adquisitivo, compra cuando puede salir a la calle, bueno, son los más perjudicados. Fíjate que la CAME dio a conocer que todavía las ventas minoristas están peor que en la prepandemia, están 13% peor que en la prepandemia. Claro, ahí dice ventas en comercios en recuperación. Claro, recuperación consumo. Respecto de lo que pasó en junio contra mayo dio mejor. Pero contra el año pasado todavía mejora porque hay... Todavía estás en 13% abajo de prepandemia. Claro, del 2019, si vos comparas junio del 2021 contra junio del 2019, estás peor, estás 13% peor. 13% abajo cuando ya en junio de 2019 venías obviamente en recesión. Bueno, vamos a hablar de las vacunas. Damián, las novedades que tenías con el tema de vacunas y vamos a hablar con un experto. Sí, Maxi, por un lado, información que podemos ir anticipando. Entre mañana y pasado el Gobierno Nacional va a firmar los primeros contratos que serán posibles después de la modificación de la ley de vacunas que se votó el año pasado y que se modificó por decreto de necesidad de urgencia después de este fin de semana, que tuvo que ver, Maxi, con la presión que venían haciendo, por un lado, los padres de niños, ¿no? De niños y niñas y adolescentes con enfermedades graves para que la Argentina pueda importar la vacuna de Pfizer y también después lo que sumó la oposición. Entre mañana y pasado se van a firmar, Maxi, contratos con los laboratorios de las vacunas que va a donar los Estados Unidos, pero por ahora no la de Pfizer, sí con Moderna y con Johnson & Johnson por la vacuna Janssen, no la monodosis, con la expectativa también de que esas primeras vacunas que van a llegar a la Argentina y que son de las que están siendo donadas por los Estados Unidos y que se van a recibir a través del mecanismo COVAX, las que lleguen de Moderna, que es una vacuna muy similar a la de Pfizer, queden eventualmente reservadas porque hay expectativa de que la FDA, la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos, apruebe el uso de esa vacuna también para menores de 18 años. Maxi, sería entre los 12 y los 17 años, igual que lo que hoy pasa con la vacuna de Pfizer. Es decir que todavía, si bien esa vacuna no está aprobada en la Argentina, falta que venga ese trámite necesario por parte del ANMAT, pero que dicen que es casi automático en paralelo con los Estados Unidos. Si la FDA lo aprueba, lo haría rápidamente también la ANMAT en la Argentina. Y después, sí, lo que me dicen desde el gobierno es que queda poco los últimos detalles, una vez que ya se publicó el decreto, para que avance la negociación con Pfizer y que también las primeras vacunas de este laboratorio que llegarían a la Argentina son a través del mecanismo COVAX y de las que está donando Estados Unidos. Y de hecho, la pregunta es cuántas, todavía no informó oficialmente los Estados Unidos cuántas serían las vacunas que va a recibir el país, pero sí se sabe que son entre 2 millones y medio en total las dosis entre las 3 vacunas, Maxi, la de Pfizer, Johnson & Johnson y también la de Moderna, que llegarían a la Argentina a través del mecanismo COVAX. En un ratito, Maxi, hablamos que ya empiezan por estas horas a aplicarse la nueva estrategia de vacunación que decidió la CONAIN, la Comisión Nacional de Inmunizaciones y las provincias, que por un lado busca acelerar la cobertura con la segunda dosis, o sea, completar los esquemas en los mayores de 40, y por otro lado también achicar el plazo entre la primera y la segunda dosis. Bueno, y vamos a hablar sobre el tema Pfizer, ¿eh? Vamos a hablar también del tema Pfizer, de cómo sigue la discusión con Pfizer y cuándo podrían llegar las vacunas de Pfizer. Está el doctor Daniel Stecher, que es secretario de la CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes. Doctor, a ver, vos querías hacer una pregunta. Sí, para comenzar, bueno, hoy la Ciudad de Buenos Aires ya va a iniciar entre hoy y mañana las pruebas para combinar vacunas. Tenemos entendido también que además de la ciudad se convocó a otros científicos para hacer otras pruebas
¿Qué posibilidades hay? ¿Cuánto tiempo demandarían estos estudios? Y si solo se harían por ahora con las vacunas disponibles en la Argentina, es decir, combinar Sputnik V solo con AstraZeneca o con Sinopharm. A ver, yo no estoy al tanto de los detalles de estos protocolos, pero la idea es que hay estudios en marcha en otros países donde se intercambia una dosis de una vacuna de vector viral, como es AstraZeneca, con otra de plataforma de ARN mensajero, como sería Moderna o Pfizer. Estos estudios lo que están mostrando hasta ahora es que la seguridad es buena, o sea, no hay mayores eventos adversos, y la respuesta inmune, medida a nivel de anticuerpos, también parece ser buena. Con lo cual, esto estimula a la idea de poder intercambiar vacunas, cosas que ya están empezando a hacer algunos países. El tema es que uno tiene que tener vacunas disponibles, y en Argentina estos estudios, que insisto, no he visto los protocolos, pero entiendo que la idea sería intercambiar las plataformas disponibles. Esto sería vacuna de vectores virales como Sputnik con vacunas a virus inactivados como Sinopharm. Pero insisto, no estoy al detalle de cómo son estos estudios, pero esta sería la idea que se llevaría adelante. Quiero recordar además que también hay estudios que está organizando AstraZeneca junto al Instituto Gamaleya sobre la combinación de ambas vacunas, dado que son plataformas muy similares, pero todavía no tenemos esos datos disponibles para poder darlos a conocer. ¿Y los plazos para estos estudios cuánto demanda? O sea, para saber en cuánto podrían estar en la Argentina combinando vacunas. Hablar de plazos en una pandemia es muy difícil. Fíjense ustedes que una vacuna convencional demora unos 10 años en estar lista para su uso, que un estudio de fase 3 se informa entre 2 y 3 años, y que con la urgencia que nos puso la pandemia, la Organización Mundial de la Salud y todos los entes reguladores están haciendo lo que se conoce como autorización de emergencia. Esto es, toman datos preliminares del estudio fase 3, con lo cual deciden que están en condiciones de autorizar su uso, y siguen vigilando los resultados finales para saber si esto va a cambiar. De manera que hablar de plazos es un poco complicado, a lo sumo arriesgado, así que no puedo aventurar un tiempo, pero creo que en la medida que los resultados vayan apareciendo, esto va a ser posible. Yo diría que los próximos meses tenemos que tener clara esta situación. Ahora, por otro lado, también la CONAIN el otro día recomendó, y de hecho ya lo acordaron las provincias, reducir el plazo entre la primera y la segunda dosis, preparándose eventualmente para la circulación de la variante Delta. ¿Ya va a empezar a aplicarse ahora? Porque veníamos viendo que todavía incluso la última semana se aplicó más del 80% de primeras dosis. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cómo van a ajustar las provincias estos tiempos para, sí, ya empezar a completar esquemas privilegiando la ampliación del universo de personas vacunadas? Las estrategias de vacunación se van acomodando a la dinámica de la pandemia, que ya se dieron cuenta que es muy poco predecible. Hay países que pensaron que ya estaba todo bien, terminamos, nos usamos a riesgo, de repente llega una variante nueva y vuelven para atrás. De manera que es muy difícil intentar predecir. Lo que uno tiene que hacer es acompañar a la pandemia, y eso le hace cambiar un poco las estrategias. En un primer momento, la estrategia no solo de Argentina, sino de buena parte de los países del mundo, fue ampliar la vacunación de primera dosis para tener más población inmunizada con una dosis, calculando un 70-80% de efectividad, en función de postergar las segundas dosis. Con la llegada de las nuevas variantes, ahora la estrategia cambia a tratar de, en los grupos de alto riesgo, asegurar la segunda dosis, o sea, esquemas completos, y en todo caso postergar la segunda dosis de los grupos de bajo riesgo. O sea que sí es cierto que la Comisión ha recomendado priorizar, completar esquemas de segunda dosis en los pacientes mayores o personas de riesgo, y esto se está empezando a implementar en todo el país. Bien. Por suerte están entrando más cantidad de vacunas, y esto nos va a permitir llevar adelante mejor esta estrategia. Doctor, una última respecto a los menores con riesgo, ¿no? de 12 a 17 años. La Comisión ha recomendado también que se vacune con la vacuna que hay disponible para menores actualmente, la de Pfizer. No. Lo que hizo la Comisión fue recomendar que se inicien estudios lo antes posible con las vacunas disponibles. Obviamente la única vacuna que tiene autorización para utilizarla en menores es la vacuna de Pfizer. Ustedes comentaron que la otra vacuna que usan plataforma de ARN mensajero, que es Moderna, es probable que se autorice porque
Si la vacuna es similar, no haría falta hacer todo un estudio nuevo. Y con las otras vacunas, las que todavía no hay experiencia, habrá que hacer los estudios. De hecho, creo que ya China está autorizando Sinopharm en menores, en niños chicos, por lo tanto, eso es un adelanto interesante. Pero creo que el futuro es comenzar a utilizar estas vacunas. Primero hacer los estudios que se requieren para poder utilizarlas con seguridad en los menores. Bien, doctor, gracias, muy amable. Ahí estaba el secretario de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. A ver, hazme acordar de que hablemos un poco de Ginés González García. Lo quería hablar cuando hablamos de los varados en el exterior, pero nos olvidamos. Lo que uno ve ahora es que están disminuyendo los contagios pese a estas imágenes que estábamos viendo, el móvil en 11 y el móvil en Constitución, total normalidad, mucho tránsito, movimiento de gente como en los niveles prepandemia, ¿no? Total normalidad. Los contagios, sin embargo, a ver si tenemos las placas para mostrarlo, se ve que siguen descendiendo, más lentamente, pero siguen descendiendo. Había preocupación hace una semana porque había pegado un pequeño rebote la cantidad de casos en Ciudad, en Gran Buenos Aires y también en el resto del país, pero los datos que estamos viendo, por lo menos en los últimos 7 días, muestran que el descenso continúa y eso da cierto alivio, ¿no? Y hay hipótesis respecto así, con la cantidad de gente que ya está infectada desde el inicio de la pandemia, más la vacunación, que ahora vamos a ver los números con los gráficos que tenés, Damián. Bueno, de alguna manera empiezan a descender los casos, más allá de que haya, evidentemente, más movilidad, como veíamos, por ejemplo, ahí en 11, que se ve un día completamente normal, ¿no? De total normalidad. Sí, Maxi, de hecho, ese rebote que hemos visto miércoles, jueves y viernes de la otra semana es lo que llevó al gobierno a aplazar la decisión sobre la temporada de invierno, que el Ministerio de Turismo pretendía anunciarlo hacia fines de junio y no pudo ocurrir precisamente por el riesgo a que el gobierno estimulase los viajes de entre 4 y 6 millones de personas por el país, no solamente con el riesgo de llevar la variante Delta, sino provocando a que esa subida de casos se transforme en una nueva ola o en un rebrote muy fuerte de casos. Y de hecho, Maxi, los últimos días llevaron a que se retomen estas conversaciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo, que todavía, Maxi, desde Salud no quieren confirmar la temporada, que ya empezó en varias provincias este último fin de semana, pero que en todos los centros de esquí va a terminar de habilitarse entre jueves y viernes de esta semana, ¿no? Ya de hecho con el fin de semana largo del 9 de julio. Pero siguen mirando muy de cerca los datos de los contagios de estos días, porque de hecho hay un dato que nosotros decíamos hace un ratito: este viernes vencen las actuales medidas de restricción. Por lo tanto, el gobierno quiere ver cómo evolucionan hoy, mañana y pasado seguramente el número de los contagios para ya tomar una decisión acerca de si todo queda como está o bien pueden habilitarse algún tipo de movimientos para las vacaciones de invierno. De hecho, lo que están esperando los gobernadores de las provincias con más actividad turística en el invierno, como son Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, también la provincia de Mendoza, es que haya algún tipo de certeza, o sea que en el próximo decreto con las medidas sanitarias se pueda publicar que habrá finalmente temporada de invierno y no que quede en esta suerte de limbo en donde eventualmente de un día para el otro se puedan anunciar restricciones, como puede ser que no se pueda desplazar de un distrito a otro, ¿no? Que por ejemplo que un turista bonaerense no pueda tomarse un avión como para ir, no sé, a Ushuaia, ¿no? Que de hecho quieren esa certeza los gobernadores como para salir con todo a captar turistas. Bueno, el otro tema es esta imagen de Ginés González García regresando de España, donde estuvo dando charlas y demás. Hoy se pueden dar, a ver si la podemos ver, regresando en un vuelo de línea en primera clase. Exactamente, en el vuelo que llegó hoy de Europa, en el vuelo de hoy, que fue cerca de las 6 de la mañana, y allí regresó. Claro, varios pasajeros lo increparon, porque de hecho, bueno, lo estaba esperando en la misma manga personal de seguridad aeroportuaria que lo escoltó al exministro de Salud, pero ya en el vuelo había recibido reproches porque, claro, muchos están varados
Maxi, en Madrid. España es uno de los destinos con mayor cantidad de argentinos que están viendo cómo reprograman o los colocan en alguno de los vuelos vigentes, y ya el exministro había conseguido esta posibilidad de volver. Y por otro lado, también habían advertido los pasajeros que viajaron en ese mismo vuelo que después no lo vieron a Ginés González García en la carpa que tiene el laboratorio estambuliano, ¿no? Que está, se lo llevaron con, digamos, ahí la seguridad de Seiza y habrá hecho el test en otro lado. Habrá hecho el test en otro lado, sí, no lo sabemos. Para no hacerlo con el resto de los pasajeros. Claro, Recordemos que los que viajan en primera no tienen el privilegio de no pasar por la carpa de Seiza y hacer el test de antígeno. El que viaja en business, en primera, en turismo, viaje donde viaje, tiene que pasar por el mismo lugar si es un ciudadano común, si no es un funcionario, si no es un diplomático y demás, tiene que pasar por el mismo lugar donde pasan todos. A ver, esto lo quería enganchar con el tema de los varados en el exterior, ¿no? Estas imágenes de Ginés González García. A ver, Ginés González García ya no es más ministro de Salud. Mostremos las imágenes mientras comento esto. Tampoco quiero detenerme demasiado en el ex ministro de Salud. No es más ministro de Salud. Se verá con el tiempo cómo queda la evaluación de su gestión. Está claro por qué fue echado, por qué fue desplazado por el presidente, por el escándalo del vacunatorio VIP, que obviamente en ese momento generó, donde no había vacunas, en un momento donde había una escasez de vacunas, no la vacuna que están llegando hoy, generó una indignación, y con toda razón, enorme, porque mostraba incluso con los dichos de Berbisky y demás que había gente que se consideraba superior en la posibilidad de tener la posibilidad de darse una vacuna sin mayor trámite, haciéndolo por la gestión del ministro de Salud, enviándole los médicos a la casa o yendo a vacunarse en el Ministerio de Salud. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Yo sé que los ultra kirchneristas, fanáticos de un lado y demás, van a decir Ginés González García es el más grande sanitarista vivo de la Argentina, tiene todo el derecho del mundo a dar las conferencias en el exterior, volver cuando quiera y todo eso, ¿no? Y lo van a decir, haga lo que haga Ginés González García, haga lo que hizo Ginés González García, digamos que qué cosa peor podés hacer en medio de una pandemia que habilitar un vacunatorio VIP. Y del otro lado, los antikirchneristas a ultranza van a decir barbaridades más allá de si su gestión fue buena, regular o pésima. Eso está claro. Ahora, me parece que hay que tener, habiendo sido hace tan poco tiempo funcionario en medio de una pandemia, y no cualquier funcionario, el ministro de Salud, el hombre clave en el manejo de la gestión, hay que tener algo de criterio y de sentido común hacia los sectores que no están enrolados de un lado y del otro, porque pareciera ser que cualquiera puede hacer cualquier cosa si está pensando en el electorado de un lado y del otro, sino hay que pensar en la persona común que no se siente ni kirchnerista ni macrista y que está viendo, bueno, a ver qué hacen con la gestión. Y la verdad que así como no está bien que un funcionario, y creo que hay una ley acá, en Estados Unidos seguro, pero creo que acá también la han puesto, que un funcionario salga de su cargo y se ponga a trabajar en una empresa del mismo sector donde estaba el cargo. 2 años tiene que pasar. Tiene que pasar 2 años, bueno, lo copiaron de Estados Unidos, digamos, por lo que se llama la puerta giratoria, ¿no? Más allá de las relaciones que tiene Ginés González García con los laboratorios, se lo ha visto, digamos, con Sigman en Madrid, pero no solamente con Sigman. Más allá de esa situación, yo creo que hay que tener algo de criterio respecto a la responsabilidad que tenés ante la sociedad. Es una sociedad que, además de estar agobiada por lo que pasó con la pandemia, la vacunación que ahora está, pero llegaron tarde para muchísima gente que efectivamente falleció porque le llegó tarde la vacuna y demás. Bueno, vos te vas al exterior, podés dar charlas en todo el mundo hoy virtual, no tenés que irte al exterior para dar las charlas, nadie te solicita, aunque seas el más capo y cobres en dólares tus conferencias, que vayas y la des, la podés dar vía Zoom o en las plataformas virtuales. De hecho, los grandes conferencistas del mundo están dando las conferencias así. Y después te vas, apareces comiendo unas tapas ahí en Madrid,
y volvés justo hoy 5 de julio, ¿no? 5 de julio. Volvés en primera, está bien, tenés plata, podés pagar el viaje de primera, pero volvés 5 de julio. Cuando hay un montón de argentinos que no están pudiendo volver, que están quedándose afuera también, que se fueron, y que son ciudadanos, y que no fueron en ningún momento hace unos meses ministro de algo. Entonces me parece que es un mensaje, qué sé yo, alguien le puede decir, si lo conoce a Ginés, y mirá, la verdad que no podés esperar unos meses, qué sé yo, hacer una cosa más de cabotaje en vez de estar viajando al exterior, habiendo tampoco sido ciudadano, siendo funcionario, ahora sos ciudadano, pero bueno, te echaron por algo que fue un escándalo enorme. Y si no, quédate un poco más allá, qué sé yo, volvés ahora en primera. No sé, el mensaje es raro, es un mensaje que choca. Yo sé que cuando digo esto, los sectores más fanáticos del kirchnerismo van a decir, pero estás hablando de Ginés, es un ídolo, es un prócer, y los más fanáticos del macrismo van a decir, viste, este ladrón, viste las cosas que hizo y demás. Digo del sentido común, saliendo de la grieta. Lo que pasa, lo que sucede es lo siguiente, que el presidente, que venía en teoría para gobernar más allá de la grieta, en este momento pareciera ser que no le importa nada, digamos. Que lo único que le importa es el mensaje a los convencidos. Pero ojo que hay mucha gente que termina muy enojada y no son los fanáticos del otro lado, que en el oficialismo dicen son irrecuperables. Ya hagamos lo que hagamos, van a seguir votando siempre a Macri, al antiperonismo, al antikirchnerismo. No, ojo que hay un sector de la sociedad que está viendo ciertas actitudes del poder que llaman la atención. Más allá, insisto, de que ahora Ginés González García sea un ciudadano. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario en este momento? Es un mercado que sigue bajo tensión, como nosotros venimos contando, bajo tensión porque vuelven a subir tanto el dólar paralelo como los dólares alternativos, legales. El paralelo, un peso arriba, 171 pesos. Están, incluso el contado con liqui también arriba de los 170 pesos, está en este momento 171, un banco central muy activo, Maxi, activo, interviniendo, porque hace unos minutos este contado con liqui, que había cerrado el fin de semana 166, llegó a 172 pesos, y el Banco Central logró bajarlo un pesito por ahora. No mostremos eso porque confunde, eso es lo que estaba contando de lo que van a tratar de frenar y demás. Bueno, y el dólar bolsa está 169. Está bien, están pulseando ahí alrededor de los 170 muy y el dólar blue en 170. 171. Y uno también, bueno, ahí en ese valor que el gobierno no quiere en el corto plazo que se vaya mucho más allá. Estaba Margarita Stolbizer en comunicación. Margarita, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la comunicación, Maxi. Buenas tardes. Bueno, Margarita, hay muchas preguntas, sobre todo en el armado de la oposición, respecto a qué vas a hacer vos, digamos, ahora que parece ser que en ese espacio de la oposición es Rodríguez Larreta el que quiere erigirse como nuevo líder, desplazando a Macri y haciendo un armado electoral o de construcción de poder político propio. ¿Vos cómo estás viendo esas movidas donde Larreta impone a Vidal en la ciudad de Buenos Aires, quiere imponerlo a Santilli en la provincia y plantea de que hay que sumar al espacio opositor tanto por derecha como por los sectores de centro-izquierda? Más allá de las cuestiones electorales o como previo, digamos, a todo este proceso electoral, no tengo duda que Larreta consolidó y fortaleció un liderazgo, claramente un liderazgo nacional, y esto fue, a mi juicio, por las actitudes correctas que él tuvo durante la gestión de la pandemia, tanto en la cooperación con el gobierno nacional y de la provincia, como cuando tuvo que plantarse a defender los recursos de la ciudad, digamos. Siempre encontró ese equilibrio y por lo menos es una posición que a nosotros nos parece bien. Por lo tanto, creo que la discusión de los liderazgos, en la medida en que se dé en esos términos, no está mal. La cuestión electoral va por otro camino. Hoy siento que esa coalición de Juntos por el Cambio, a la que yo no pertenezco, está en una etapa de acomodamiento, si no está malo. La PASO es un instrumento y me parece que es válido utilizar ese instrumento para dirimir los posicionamientos y las candidaturas. Después, quién hace la lista, cómo la hace y cuáles son las negociaciones, digamos, va por otro carril.
En lo personal, tanto para mí como para el partido GEN que yo presido, la novedad, digamos, de los últimos tiempos ha sido la decisión de Facundo Manes, conocida este fin de semana, de aceptar la candidatura a diputado nacional que le proponía el radicalismo. En dos sentidos. Para nosotros es muy importante el aporte que Manes hace hoy a la política en general. Siento que la presencia de una persona como Manes aporta calidad en el debate, que es lo que está faltando, aporta contenido. Manes no es una figura que la van a buscar a la televisión porque es conocida en la televisión, es una persona que tiene contenido, tiene agenda, tiene un discurso muy claro, tiene un conjunto de ideas, son muy explícitas porque él es un gran comunicador, lo hace a través de sus redes, lo hace a través de medios nacionales. Y la otra cuestión como dato que a nosotros nos parece alentadora es que tampoco es una persona, digamos, o sea, no alimenta la democracia de personalismo, sino que lo hace adentro de un partido político. Y eso me parece también que es un gran valor en estos momentos en los que tenemos que fortalecer una democracia de partidos. Eso como novedad es lo que a nosotros nos acerca, nos alienta, porque nos ofrece un espacio de comodidad desde el cual discutir algo que nos preocupa mucho, que es cómo incidir en el discurso y en la estrategia de la coalición opositora, no solo pensando 2021, sino pensando 2023. Buenas tardes, Margarita. Ahora, después de estos elogios a Manes y preguntando prácticamente, digamos, en el armado, desde el GEN, ¿están pensando en acompañar la candidatura de Manes y ver desde ahí si pueden disputar una interna con el otro sector de Juntos para el Cambio? Sí, nosotros no hemos tenido conversaciones, digamos, yo la única conversación en términos institucionales que he tenido en los últimos tiempos ha sido con el presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, con Maxi Abad. No hemos tenido otro tipo de conversación con nadie sobre el armado electoral, pero como dije, nos ofrece esta comodidad de integrarnos a discutir 21 y 23, digamos, en un espacio en el que se le va a dar valor a las ideas, a la agenda pública, al futuro, que es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos espanta mucho la discusión de la grieta cuando está planteada en la descalificación del otro, prácticamente sin argumentos, y un debate muy pobre, solamente de descalificaciones. No van a escuchar a Manes hacer, digamos, una estrategia de campaña basada en la descalificación de los demás, sino al contrario, aportando ideas y propuestas para el futuro. Te hago una pregunta más respecto a este tema, Margarita. Evidentemente en esa pulseada, Larreta de un lado, Bullrich, Macri del otro, no hay solamente una pulseada por cargo, que vos conocés en estos momentos, se vuelven las típicas pulseadas de dame 2 diputados, 3 legisladores, esas típicas cosas de la política, sino también de estrategia de cómo volver a ser gobierno, digamos, cómo construir poder político y volver a ser gobierno, ¿no? En el sector de Larreta, y ahí está Vidal, está Ritondo, está Santilli, está Rogelio Frigerio y demás, hay una crítica muy, muy fuerte al liderazgo que asumió incluso durante su gobierno Mauricio Macri, a la construcción política, digamos, para llevar adelante un gobierno, pero también respecto a cómo posicionarse de ahora en más, mirando al futuro. Hoy cuando se habla de que le dicen ahora a Vidal traidora o a Pelado traidora a Larreta, o que son moderados y que son dialoguistas con el peronismo y aparecen las fotos o con Massa o con sectores del peronismo dialogando, bueno, claramente lo que está expresando son dos visiones de cómo construir poder político. ¿Vos qué crees que efectivamente la visión de Larreta es acertada? Porque también tiene un riesgo grande de no encontrar apoyo en los sectores más macristas, que por algo Macri sacó 40% de los votos en su peor momento en el 2019. Sí, pero yo comparto totalmente, por eso te decía en el comienzo que creo que Larreta consolidó un liderazgo basado en eso, en su capacidad de diálogo, digamos, en una posición mucho más moderada, en el caso de Vidal incluso incorporando una dosis importante de autocrítica, y creo que todas las coaliciones deben reconocer
que no está todo lo malo de un lado y lo bueno del otro, y yo pienso que ese acto de sinceramiento que se hace sirve para encarar algo diferente hacia futuro. A nosotros no nos entusiasma un Cambiemos que se plante reivindicando el gobierno de Macri. En cambio, sí nos entusiasma hablar con dirigentes que reconocen los errores que se cometieron y que dicen: hay que discutir un proyecto de país hacia adelante, hay que dejar de echarle culpas a los demás, de mirar hacia atrás, y realmente hay que pensar más en el país y menos en esta política tan meramente electoralista. No se trata simplemente de ganar elecciones, se trata de poder gobernar, de hacerlo bien y de mejorarle la vida a las personas y no mejorar solamente los bolsillos de los políticos, que es a lo que estamos demasiado acostumbrados. Margarita, asumo este tema y tenés vos información de la carta de Macri por el tema correo. A mí me llama la atención estas frases de Cristina y de Macri casi en espejo, ¿no? Respecto a que son víctimas de una persecución judicial, casi en espejo. Fíjense, lo que decía en el 2019 la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y lo que acaba de decir Mauricio Macri respecto a la justicia y la persecución policial. A ver ahí si tenemos la placa, está la carátula y ahí están las frases tanto de Cristina como de Mauricio Macri. Decía Cristina en el 2019, la persecución contra mi familia estos 4 años fue cruel. Se refería a la persecución, en teoría, entre comillas, de la justicia. Y acaba de decir Mauricio Macri en una carta: el gobierno busca venganza, buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos, ¿no? Esta idea de que tanto la justicia que la perseguía a Cristina en teoría y que lo persigue ahora a Macri, que dicho sea de paso, en algunos casos son los mismos fiscales y los mismos jueces que investigaban antes y que investigan ahora, van por los hijos, dice Macri ahora, y decía Cristina, no sé si también lo sigue diciendo, porque las causas de Cristina también siguen avanzando, ¿no? Digámoslo. ¿Cómo ves esa...? Parecen en espejo, ¿no? Las declaraciones. En última instancia son los mismos jueces y mismos fiscales. ¿Qué son los expresidentes en la Argentina? ¿Perseguidos políticos por la justicia? A ver, yo creo que la Argentina vive desde hace años este drama del espejo. Eso es la polarización, digamos. La forma en que ambos han jugado a fomentar y a profundizar la polarización, la forma en que ellos han jugado dentro de esta estrategia electoral, que es muy rentable jugar a esa polarización, y lo han hecho, y esa es la política espejo que tenemos. También en este caso, a mí siempre me preocupa mucho. Lo he dicho de manera más específica en los casos de Cristina, en la oportunidad de escribir los libros que hice con las investigaciones, que los padres son los que meten a los hijos en negocios poco claros, por supuesto, que les han permitido a ellos un enriquecimiento importante a costa de los negocios del Estado o con el Estado, y después tienen el reproche cuando los hijos quedan involucrados en las maniobras de los padres. La verdad que fueron ellos los que los metieron ahí. Tengo más claro el caso de Cristina porque he analizado mucho las sociedades de las que sus hijos forman parte, ¿no? Y después decía, persiguen a los hijos. Bueno, pero los hijos manejaron los negocios y cobraron de ahí durante mucho tiempo. Y la otra cuestión es esta cosa que vemos repetirse también, que es la descalificación de la justicia cuando la justicia va para un lado que no me conviene, digamos. Y eso también es una práctica demasiado recurrente dentro de lo que es la dirigencia política. Después hay otro debate más de fondo que tiene que ver con si el Poder Judicial actúa realmente como debe hacerlo o si necesitamos una reforma sobre la administración de justicia, que por supuesto no es la reforma que impulsa el gobierno, pero que sí deben hacerse muchas cosas para mejorar, agilizar y transparentar el funcionamiento de la justicia. Margarita, una última pregunta y ahora juntándolo con lo que te preguntaba Maxi y la pregunta anterior. ¿Participarías en una amplia coalición en la que todavía Mauricio Macri esté? A ver, yo lo vengo diciendo porque muchas veces me preguntan si hay que jubilar a Macri o no. Yo no me siento en autoridad de jubilar a nadie, menos a un dirigente que ha sido presidente de la Nación y es sin duda un líder
de esa coalición. Nosotros discutiremos si hay condiciones para ingresar en esa coalición en función de si la coalición, como dije antes, no se plantea reivindicar el pasado, sino construir algo diferente a futuro. Después ellos son quienes deciden quiénes son sus liderazgos. A nosotros nos interesa cuál es el proyecto de país y con qué propuestas se va a enfrentar al actual gobierno cuando llegue el 2023. Margarita, gracias, muy amable, como siempre, un gusto escucharte. Gracias a ustedes, hasta pronto. Gracias. Bueno, ¿qué está pasando con precios cuidados? Bueno, se termina en esta semana justamente el último acuerdo y el gobierno ya tiene decidido renovarlo a partir de pasado mañana. Y lo que estuvo hablando con las empresas es de aplicar un aumento sobre esta nómina de 700 productos, o se pueden sumar algunos, sobre todo lácteos, en las próximas horas. Bueno, aumentos que van de entre 6 a 8%, con lo cual, bueno, el gobierno lo que tiene decidido es llegar a las elecciones con el programa Precios Cuidados, con incrementos, digamos, por debajo a lo que marca la inflación del resto de los productos. De hecho, Maxi, desde que se fueron la lista de precios máximos los alimentos, hace poco más de un mes, bueno, ya hubo incrementos de entre 8 a 10% en muy poco tiempo. Entonces, mientras se trata de regular una pequeña lista, te digo, no más de 700 productos, lo mismo en este programa con los autoservicios chinos, que son 70 productos nada más, bueno, los que salen de esa lista tienen incrementos de 8 a 10%, y hablamos de lácteos, hablamos del precio del pollo, hablamos del precio de las harinas, las infusiones. Esto es lo que pasó en los últimos 4 o 5 semanas. Lo que está pasando, por otra parte, con la carne, Maxi, hubo una baja en el precio de Liniers, hubo una baja en lo que es el kilo de media res que llega a las carnicerías, pero en los mostradores no hay rebaja. O sea, esta estrategia del gobierno de limitar, primero suspender, luego limitar las exportaciones de carne, bueno, no llegan al público una rebaja en los precios, sino que a lo sumo, lo que acá dejamos de hablar fue que toda la semana sube el precio de la carne, sube el precio. Hubo una baja en Liniers y en el precio mayor. Pero no se trasladó al mostrador. No se traslada al mostrador. Ya vamos a hablar de... búsquenme ahí los TikTok de Rodríguez Larreta con el tema escuelas y demás y cómo sigue la pulseada por el tema de educación con el gobierno nacional y ya me vas a contar un poco el tema vacunas. Ya vamos a ver un poco lo que queríamos mostrar de los contagios y cómo viene la vacunación. Pero vamos con Diego de Nicolás, que está en este momento en Constitución. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Estamos en Constitución viendo un poco el movimiento que se está dando en este lugar a esta hora de la tarde. Y como observás, Maxi, la cantidad de gente parece un día común, parece que no existiera pandemia, ni mucho menos, porque al movimiento habitual de Constitución, que es de por sí bastante intenso siempre, en el día de hoy parecería que el día agradable, con una temperatura que más allá del frío de la mañana ahora se ha hecho un poco más cálida, parece ser que la gente ha decidido salir un poco más de lo normal. Mira, inclusive más allá del tránsito en las veredas, como ves, la gente va y viene, ya no hay espacio ni lugar para el distanciamiento. Las veredas también están colmadas de vendedores de los denominados manteros, que han puesto desde medias o bufandas hasta gorros y buzos, o artículos de accesorios de electrónica o teléfonos celulares en prácticamente todo lugar. Vos sabés que muchas veces veníamos aquí a Constitución y observábamos que había gente aquí como vendedores ambulantes o manteros, pero parecería ser que en las últimas horas esto se ha ido multiplicando y bastante aquí en la zona de Constitución, al igual que la cantidad de gente, como te decía, que más allá que la estación sigue ordenada en cuanto a ingresos por un lado, egresos por otro. No, mirá el movimiento que hay. Esto, bueno, obviamente y estamos una todavía cantidad de gente aglomerada sobre las veredas. Todavía faltan 2 o 3 horas para la hora pico, ¿no? Fíjate la cantidad de gente que hay, el movimiento, y se da esto que veníamos contando, que hay mucho cierre de comercios formales que todavía no han podido reabrir y hay una multiplicación del comercio informal, ¿no? Que obviamente en la Argentina siempre ha sido importante, pero bueno, que ahora se ha multiplicado de una manera muy, muy importante, ¿no? En todos lados, en Constitución, que siempre hubo, pero ahora hay más, y también en 11. Bueno, vamos a ver... Sí, Maxi, un dato para agregar, que de hecho también explica un poco el movimiento que uno ve en Constitución. Ya en junio aumentó la cantidad de pasajeros
en el área metropolitana un 10% en relación con mayo, en todo el mes, ¿no? El promedio diario de personas, por ejemplo, que hoy viajan en el área metropolitana de Buenos Aires, en los 3 servicios, subte, colectivo y tren, está por encima de los 2.200.000 personas, ¿no?, por día, y el promedio de mayo estaba en 1.900.000. Ahí tenés ya, hay un aumento del 10%, y en lo que va de julio, Maxi, también se empezó a notar un poquito más, con lo cual empieza a notarse más movimiento en los servicios y por lo tanto también más cantidad de personas. Ahí la pregunta que va a haber que empezar a hacerse es si se relajaron los controles sobre quienes utilizan el transporte público y ya no solamente se permite a los esenciales. De hecho, uno ya empieza a notar en el colectivo, en el subte, Maxi, que hay más cantidad de gente de la que veía hace un mes y medio, ¿no? En particular en mayo, cuando se habían dado las nuevas restricciones, ¿no? Bueno, atención, porque decíamos que hay un dato que hasta ahora viene en los últimos días también de descenso en los casos, y ese es un dato importante. Ahora me vas a contar qué va a pasar con las vacaciones de invierno. Hace 10 días había una incertidumbre total porque los casos habían pegado nuevamente la vuelta, había nuevamente un ascenso de casos y había preocupación incluso por el ingreso de la variante Delta, que obviamente sigue presente, pero ahora, como vemos, hay un descenso de casos. Este es el gráfico que siempre mostramos de Barrio Nuevo, desde el pico de 33.000 casos total país, un par de semanas a mediados o tercera semana de abril, se ve el descenso, y la última semana hemos tenido 18.600 casos en total país. Y decía que había preocupación porque fíjense el caso de Ciudad y Gran Buenos Aires, donde se vio un pequeño repunte, pero en los últimos días ha retomado el descenso. El próximo gráfico, por favor, se ve efectivamente que desde ese pico muy grande, esto es Gran Buenos Aires, el descenso, una suba muy pequeñita y de nuevo sigue bajando. Y lo mismo en el interior del país. Hubo preocupación hace 10 días cuando volvió con la reapertura casi total de actividades esta suba, pero ahora sigue bajando. Vemos que hay movimiento normal prácticamente en la ciudad de Buenos Aires, también en el Gran Buenos Aires, y los casos siguen descendiendo. Algunos dicen, bueno, esto tiene que ver con que hay ya tanta gente que se contagió, más el tema de la vacunación que ha sido acelerando. La próxima placa, por favor, que efectivamente los casos siguen descendiendo. Y en el caso de terapia intensiva también es muy evidente un descenso de casos que sigue. Esto ya tiene que ver con los contagios de hace 3, 4 semanas, que habían bajado fuerte, y también la baja en terapia intensiva. Hay 5.667 personas hoy en terapia intensiva total país. Llegó a haber casi 8.000 un mes atrás o 25 días atrás. Eso también es otro dato favorable, ¿no? En este contexto, después vamos a hablar del tema vacunación, cómo sigue la vacunación y la preocupación con la segunda variante, pero decías vos que va a haber una señal de que las vacaciones de invierno, al menos en las provincias que han abierto y demás, pueda seguir. Exactamente, Maxi. De hecho, es lo que están esperando los gobernadores, es que el gobierno nacional confirme la temporada. Y claro, los datos de los últimos días son alentadores en términos de contagio. La gran duda que tiene, Maxi, el Ministerio de Salud para avalar esa confirmación es la variante Delta. Y en particular, los 2 casos de los que dábamos cuenta el día viernes, estos casos que se detectaron a mediados de junio, que ingresaron al país, 2 casos con la variante Delta, que si bien dieron negativo al ingresar por el aeropuerto de Ezeiza con el test que se les hace al llegar al país, dieron positivo y después se determinó que era la variante Delta varios días más tarde. Con lo cual hay como cierto temor en el Ministerio de Salud de que una señal para que los argentinos puedan salir por el país termine siendo contraproducente y reproduzca el escenario que se vivió en abril, cuando el gobierno ya había intentado, cancelando muchos vuelos y generando el cupo. ¿Te acordás, Maxi? Fue a mediados de marzo el cupo de 2.000 pasajeros para mantener a raya la variante Manaos, la que se conocía como la variante originada en Manaos. Después finalmente eso no funcionó, porque cuando se creyó que se estaba dejando la variante originada en Manaos fuera de la Argentina, ya estaba en el país.
y de hecho el movimiento turístico de Semana Santa es lo que también muchos coinciden, terminó ayudando a la circulación comunitaria. Por lo tanto, hoy ya la preocupación no pasa exactamente por la cantidad de casos, sino tomar una decisión que es ante la posibilidad ya bastante cierta de que la variante Delta esté en la Argentina. Acelerar, como decías, la vacunación de segunda dosis. Exactamente. Entonces, ante eso... Es decir, mantener todo abierto, pero vacunar lo antes posible de segundas dosis. El gran problema es que los tiempos de la temporada de invierno no te dan. Te decía, entre el sábado pasado y este fin de semana terminan de habilitarse todas las temporadas en los centros de esquí y por más rápido que vayas con la segunda dosis, no llegás a avanzar hacia ese nivel. Pero de todos modos, hoy, Maxi, en el Ministerio de Turismo están esperando una señal de salud para ver si en las decisiones que se van a tomar sobre este 9 de julio, cuando se amplíen los criterios sanitarios, puede haber una señal, Maxi, para los operadores para el sector turístico. Vamos a hablar con Manuel Pérez Díez, que es gerente comercial de Catedral Alta Patagonia. ¿Qué tal, Pérez Díez? ¿Cómo anda? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Maxi? Ahí desde la montaña, ¿no? Veo que nos está hablando. Bueno, ¿cómo viene la temporada turística? Obviamente es la gran apuesta para Bariloche y también para la provincia, ¿no? Para Río Negro. Sí, la realidad es que estamos todos con mucha expectativa. Después del año pasado, donde apenas pudimos abrir para residentes, no pudimos recibir prácticamente turistas. Bariloche, como ciudad turística, necesita urgentemente una reactivación, ¿no? Por el momento no tenemos mayores certezas, más allá de que se acercan las fechas y tanto a nivel municipal como a nivel provincial se han expedido positivamente sobre la necesidad y la posibilidad de tener una temporada invernal. Como bien estaban explicando recién, estamos todos expectantes a lo que pase a partir del 9 de julio. ¿Hay reservas que ya se están haciendo o este tema de la incertidumbre, no se sabe si se va a autorizar o no, está disuadiendo a los turistas? El nivel de reservas viene muy bajo. Realmente para esta época del año, un año normal, deberíamos tener julio completamente vendido. Sin embargo, el nivel está alrededor del entre el 10 y el 15% de lo que tendría que ser. Ahora, hay algunos centros de esquí que están ofreciendo una suerte de seguro COVID, digamos, a las personas que quieran viajar y que eventualmente, ante algún cambio por decisiones del gobierno nacional, que no se pueda viajar, o les reembolsan el dinero o pueden correr las fechas. ¿En Bariloche eso está funcionando? Estoy pensando para el que está hoy en su casa diciendo, ¿qué hacemos? ¿Vamos de vacaciones? ¿No vamos? ¿Qué pasa si nos cambian las reglas? ¿Están pensando en algo de eso? Sí, nosotros estamos ofreciendo desde el fin de la temporada pasada un producto que se llama FlexiPass. Es un pase de una determinada cantidad de días de esquí que uno no tiene que elegir la fecha. Puede comprar los días, tenerlos en reserva y utilizarlos cualquier día de este año 2021 o eventualmente en 2022. Sin ninguna diferencia de tarifa, ningún trámite adicional. Eso está funcionando muy bien, pero de todas formas no logra traccionar la cantidad de público que deberíamos tener en una temporada normal. La gente no está dispuesta en el 100% a hacer una inversión adelantada en este contexto, ¿no? Le cuesta mucho tomar esa decisión, a pesar de los esfuerzos grandes que hacemos con este tipo de productos, con las tarifas con mucho descuento que todavía mantenemos y todo el esfuerzo comercial en publicidad y en diferentes acciones que estamos llevando adelante todo el sector turístico de Bariloche. Claro, y está totalmente cerrado el turismo extranjero, porque si no, con el dólar en 170 estaría lleno de brasileños, de chilenos, de turismo extranjero, pero obviamente eso no se puede en este contexto. Le agradezco, muchas gracias, Manuel Pérez Díez, gerente comercial de Catedral Alta Patagonia. Gracias. Hay incertidumbre en el sector. Sí, absolutamente, Maxi, porque de hecho, lo que él decía, más allá de los operadores turísticos, son los turistas los que tienen muchísima incertidumbre y no saben si de acá a unos días el gobierno puede tomar alguna decisión que restrinja, en especial esto, Maxi, el transporte interjurisdiccional. De hecho, la posibilidad de poder viajar, por ejemplo, desde la ciudad de Buenos Aires a Bariloche. Hoy, de todos modos, Aerolíneas Argentinas sigue, Maxi, con una política muy agresiva de venta de pasaje para los centros turísticos y también con esta advertencia.
si lo tenés que cancelar por coronavirus, te devuelven el dinero o lo podés postergar. Pero todo el mundo dice, ¿para qué voy a arriesgarme a comprar un pasaje? Aerolíneas también está con una política muy agresiva de ventas. Sí, a Madrid. No, y a Miami. Y a Miami, claro. Se vendió todo Aerolíneas a Miami y después tuvo que, obviamente, devuelve la plata, pero dejó a mucha gente... Claro. Mucha gente afuera, digamos, viendo esas imágenes, todo el mundo está diciendo, bueno, vamos a esperar a ver qué definan qué quieren hacer con las vacaciones de invierno. Mirá esta imagen de Larreta y vamos a dejar picando el tema de la pulseada que sigue con el gobierno por el tema educación. Larreta, bueno, a ver. De la secundaria estén con las mochilas listas, porque mañana vuelven las clases presenciales todos los días. Te quería preguntar si novedad acerca de la presencialidad en las universidades. No, la verdad que no tengo novedad, es un tema nacional, no lo maneja el gobierno de la ciudad. La verdad que llevan mucho tiempo las universidades sin presencialidad, obviamente muchas lo hacen a distancia, ¿no? Pero no lo manejamos nosotros. Son las 9 de la noche y espero que todos los chicos y chicas de la ciudad de Buenos Aires de la secundaria estén con las mochilas listas, porque mañana vuelven las clases presenciales todos los días. Bueno, ahí está Larreta, ¿no? que tiene un perfil de TikTok y que está jugando fuerte para que esto llegue a los chicos de 12 años, 13 años en TikTok. De hecho, tiene ahí el emoji del mismo, ¿no? De su avatar del peladito ese en TikTok, que parece simpático y demás. Viene haciendo campaña fuerte Larreta en TikTok y lo que quiere comunicar es que a partir de hoy en la ciudad de Buenos Aires hay presencialidad plena, sin restricciones de grados en primaria y en secundaria. Exactamente, se mantienen dentro de las burbujas, también los horarios son restringidos como para que en el mismo día puedan ir todos, pero claro, con una cantidad limitada por aula, pero sí, a partir de hoy en la ciudad de Buenos Aires volvió a la presencialidad todos los niveles. Lo que sí, claro, con limitaciones, pero ya no hay más chicos que tienen que hacer una semana en la casa o otra semana en las aulas. Ahora, Maxi, la presencialidad plena, algo que está generando discusión porque para el gobierno nacional la ciudad de Buenos Aires sigue en estado de alarma. No podría haber ningún tipo de presencialidad, según lo que dice el DNU la ciudad de Buenos Aires. Y Larreta se mete en la discusión ya nacional con el gobierno nacional, porque obviamente lee los TikTok como si fueran, obviamente, espontáneos, pero tiene un equipo, un ejército de redes sociales que le manejan las redes sociales, le ponen un mensaje que pasa con la presencialidad en las universidades, que es una potestad exclusiva. Bueno, está la autonomía universitaria, pero en todo caso es una discusión del gobierno nacional con las universidades. Fíjate cómo Larreta empieza a meterse también con este tema en la discusión con el gobierno nacional. Vamos a la tanda, antes este consejo. Bueno, atención, último momento, ahora acaban de confirmar que va a haber bono para los jubilados. En realidad lo iban a anunciar para julio. Como ven, no hay bono en julio para los jubilados. Guzmán que quiere patear lo más posible cualquier gasto fiscal adicional. Y finalmente están confirmando que sería en agosto el bono para los jubilados de la mínima. Claro, Santiago Cafiero habló el jefe de gabinete y dijo que dentro de 2 semanas recién van a definir de cuánto será el bono. ¿Por qué dentro de 2 semanas? Y porque así se va a conocer la inflación de junio y el gobierno lo que quiere hacer es dar un bono que compense a los jubilados. Se va a definir si serán los jubilados solamente de la mínima o lo más probable que sean los jubilados de hasta 31.000 pesos, algo parecido a lo que ocurrió en marzo-abril. Claro, con el anterior bono. Entonces lo que quieren hacer es compensar, porque las jubilaciones aumentaron 8% en el primer trimestre, 12% luego, y la inflación del primer semestre fue del 25% aproximadamente. Entonces, por la diferencia, van a dar ese bono y, bueno, el argumento que dan es, dentro de 2 semanas, cuando conozcamos la inflación de junio, vamos a tener la inflación del primer semestre, vamos a comparar, dijo Cafiero, con lo que ganaron los jubilados, cuál fue el aumento de los jubilados en el primer semestre, y allí daremos el bono. Te lo traduzco. Están pateando para adelante lo más posible para que cierren los números fiscales en el ajuste que plantea Guzmán en los primeros 6 meses del año, el primer semestre, para tener un margen para después poder hacer alguna otra cosa. Mañana vamos a mostrar los números, ya lo mostramos acá, los jubilados vienen perdiendo como la guerra, pues no es solamente que la inflación está en el 25,5%, y demás, esto era hasta, primer semestre. Y los jubilados vienen con el aumento de junio en el 21%, 21,3%. El problema es que con ese 21,3% los jubilados tienen que seguir hasta agosto. Y la inflación en agosto, acumulada, primeros 8 meses del año, va a estar en 30 y pico %.
y los jubilados van a estar muy rezagados. Entonces quieren darle un bono a lo de la mínima y hasta los 30.000 para, por única vez, en agosto ahora, querían darlo en julio, pero lo patearon para agosto, como para compensar. Recuerden que agosto es el mes previo al escenario electoral, en septiembre. Bueno, vamos a ver si efectivamente es en agosto o lo patean todavía más para septiembre. Otro dato pero más confirmó Cafiero de que el bono que ya habían anunciado que iban a dar, pero que no dieron en julio, se va a dar probablemente en agosto. Y otro bono que se anunció el 19 de mayo, ¿te acordás? El que iba a ser para el personal de salud. Todavía no lo pagaron. Recién lo pagarían 6 o 7 de este mes. Y son para cerca de 700.000 personas, que iba a ser mayo, junio y julio. Y aparentemente va a ser julio, agosto y septiembre. Humán está sentado, 6.500 pesos que Humán está sentado en la caja. Abril. Sentado en la caja porque ve que la situación está muy frágil desde el punto de vista también del mercado cambiario, los pesos que hay dando vuelta en la economía. Pero bueno, claro, quieren dosificar lo máximo posible y hacerlo lo más cercano al escenario electoral. Maxi, tenés un dato, ahora volvemos. Tenemos un dato con el tema Frente de Todos, cómo se reordena después de las movidas en Juntos por el Cambio. Exactamente, Maxi, porque están con el mismo dilema que tenía hasta el fin de semana Juntos por el Cambio, que es a quién le van a hablar en esta campaña electoral. Es decir, si le van a hablar a la militancia o van a buscar un discurso que permita ir también a hablarle al sector desencantado, a los indecisos, a los moderados que acompañaron al Frente de Todos en la elección de 2019. Y ahí, Maxi, hay una pulseada que seguramente se va a terminar de resolver este fin de semana sobre quién va a ser, cómo es el perfil del candidato que se va a buscar para estas elecciones. Si va a responder más al sector de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, más apuntado al sector más kirchnerista, donde de hecho hoy la que está ganando como nombre, como posible candidata es Victoria Tolosa Paz, concejal de La Plata, pero también que forma parte del grupo de Argentina contra el Hambre en el Gabinete Nacional, pero desde afuera. Y después hay otros, desde el Gabinete Nacional, el ministro Gabriel Catopodis, que de hecho es de los que más está recorriendo y que tiene también, Maxi, el visto bueno de los intendentes del conurbano y también de Sergio Massa. Otro que busca apuntar a los moderados es el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, alguien que no se sabe, Maxi, si es el candidato del presidente o el candidato de Cristina, que lo quiere afuera del gabinete. Es la salida elegante para el jefe de gabinete, que se sabe, Cristina Fernández de Kirchner no es la figura más querida para ella del gabinete, el jefe de gabinete de Cafiero. Y otro, que de hecho con quien compartió acto el día viernes, Martín Insaurralde, intendente que, claro, fue candidato ya, ¿te acordás? Primero de lista con Cristina Fernández, tiene bastante consenso dentro del peronismo provincial y tiene muy buena llegada con el presidente, uno de los nombres que también está ganando lugar, Maxi, y cada tanto tiene un discurso más kirchnerista, pero es identificado como un moderado, por eso también puede ser una figura que, digamos, adecuándose a la nueva estrategia de Juntos por el Cambio, pueda ser el candidato que arrime no solamente a la tropa, sino también, Maxi, a ese sector del electorado. Pero te vuelvo a decir, el fin de semana parece que van a terminar de cerrar los nombres y ya definir cuál va a ser la estrategia para defender, en este caso, el oficialismo, las bancas en la provincia de Buenos Aires. Está Joana Don en Rosario, corresponsal de A24. Atención, porque parece que han bajado fuerte los casos en Rosario. Estoy con el retorno acá en el piso. Joana, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Hola chicos, placer en saludarlos. Así como ustedes bien dicen, una noticia positiva en cuanto a los casos en Rosario, porque se registró el mínimo de casos desde el 4 de abril hasta el día de ayer, que también fue 4 de julio, con 245 casos en Rosario y solamente 500 en la provincia. Una noticia positiva frente al contexto que veníamos viviendo, donde los casos no dejaban de subir, así que durante estos 3 meses se mantuvo más o menos estable. Incluso ahora hemos registrado el pico, pero para el otro lado, bien para abajo. Esto da un respiro frente a la situación tensa que sigue atravesando el sistema sanitario de nuestra provincia.
En camas generales tenemos un 83% de camas ocupadas en el sector público y un 99% de camas críticas también en el sector público. Pero lo positivo es para remarcar que las camas críticas son un 34% ocupadas por casos de COVID, así que es una noticia positiva. Hay que ver cómo sigue esto porque también podemos informar que ahora el 9 de julio ingresan los menores, los niños de la primaria y secundaria a las vacaciones que estaban programadas según el calendario escolar que se estableció a principio de año y según lo que establecieron junto con el Consejo Federal de Educación. Bueno, empiezan las vacaciones. La ministra de Educación pidió que no se muevan de los lugares de cercanía, que no viajen, así que vamos a esperar qué pasa después de eso porque la segunda ola, el pico de la segunda ola de lo que pasó en Rosario se lo atribuyó a lo que pasó después de Semana Santa. Claro. Así que tienen miedo que esto vuelva a producirse luego de este receso invernal que empiezan a transitar el día 12, pero el feriado 9 de julio ya habilita poder salir o desplazarse o va a quedar a criterio de cada uno lo que quieran hacer en el receso invernal. Joana, te hago una sola pregunta. El tema de las clases, y ahora empieza el receso invernal en Rosario, vos cantás el 9 de julio, pero las clases habían vuelto en la primaria y la secundaria ahí en Rosario o todavía seguían con clases virtuales. Mirá, en las clases habían vuelto en toda la provincia, menos en el nivel secundario y en Rosario y la capital, que eran los sectores que eran considerados de zona roja. Pero el día miércoles de la semana pasada, el Ministerio de Educación de la provincia sacó una notificación vía mail notificando que podían volver a clases los alumnos a partir del día jueves. Pasa que una noticia que era positiva se terminó convirtiendo en algo negativo porque la falta de anticipación y de programación en la hora de comunicar la posibilidad de volver a las aulas hizo que las escuelas no puedan prepararse y que finalmente puedan incorporarse los alumnos de la secundaria, tanto de Rosario como de Santa Fe, recién a partir de hoy. Así que pensemos que lo va a hacer una sola burbuja y que la próxima burbuja lo haría después del receso invernal. Bien, Joana Don, gracias, muy amable desde Rosario. Dame una línea nada más que está pasando en el mercado cambiario en este momento. Bueno, como te decía, un mercado tensionado con un paralelo, un dólar blue 171 pesos y un banco central que está muy activo hoy interviniendo. En el contado con liquidación. El contado con liquidación que llegó a 172, ahora está a 171, pero si no fuera por esa intervención, lo tendríamos más para arriba todavía. Sí, bastante más para arriba, pero el Banco Central, como venimos contando, viene interviniendo cada vez más fuerte en ese contado con liquidación. Es el mercado grande del dólar libre para las empresas y para los inversores en el sistema financiero. Vamos volando la tanda, ya volvemos. Atención, anticipo Damián Glanz en este momento. Sí, el gobierno nacional finalmente sacó a la ciudad de Buenos Aires del estado de alarma sanitaria y epidemiológica. Decidió que la ciudad de Buenos Aires, al igual que ahora toda la provincia de Buenos Aires, está en el estado de alto riesgo, con lo cual se termina la discusión sobre la presencialidad en las aulas, que era de hecho, Maxi, la única discusión que quedaba, porque ya el gobierno nacional venía habilitando actividades que no estaban permitidas para alarma, como por ejemplo los teatros y los restaurantes. Pero a partir de ahora, Maxi, la ciudad ya está en estado de alto riesgo, salió del estado de alarma sanitaria, información que acaba de actualizar el gobierno nacional con los últimos datos. Y Maxi, acá hay un dato interesante. Con lo cual está confirmada la presencialidad en las escuelas, ahora empiezan de todas maneras las vacaciones. Y también el tema de dentro de los restaurantes que se pueda tener 30% de aforo. Y también, de hecho, teatro, Maxi, cines, todo lo demás. Podrían abrir los casinos, de hecho que ya empezaron a abrir sin la autorización, pero ahora con esto se termina esa discusión y también podrían volver casinos y otras actividades. Por ejemplo, no sé, institutos de danzas que no estaban abriendo y que los padres de niños que estaban desesperados, hay actividades que comienzan a volver a la ciudad de Buenos Aires. Obviamente tiene que determinarlo la ciudad, pero ya el dato es que la ciudad de Buenos Aires salió del estado de alarma. Bien, ya va a contar Slotnick, atención, una interna entre el Banco Central, nueva interna entre el Banco Central y el ministro de Economía, Guzmán, sobre nuevas medidas para tratar de frenar el dólar libre. Atención, ahora va a contar cuáles son esas medidas que Guzmán no quiere, por ahora está resistiendo que se implementen para el dólar. Vamos a Madrid, ahí está nuestra colega Sol Macaluso. Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás?
Bien, Sol, ¿qué está pasando en este momento en Madrid? Bueno, si bien estamos teniendo uno de los mayores récords de vacunación en Europa, también estamos con la alta de contagios más alta de Europa. Madrid en estos momentos está rompiendo récords de vacunación, pero sí es verdad que no deja de preocupar la variante Delta por su rápida contagiosidad y gravedad de los casos. Venían, claro, la verdad que sorprende, es este tema de la variante Delta. ¿Cuándo se dio este tema de aumento de contagios? Hay algunos titulares en los portales que hablan ya de quinta ola en España. ¿Esto se dio muy rápidamente? ¿Está generando preocupación? Está generando preocupación, pero a la vez están tomando medidas para que esto se ponga un freno lo antes posible. Es por eso que están abriendo centros de vacunación 24 horas y también la posibilidad de vacunarse en centros comerciales o bancos para justamente inocular a toda la población y llegar a la inmunidad de rebaño lo más rápido posible. El tema de las terapias intensivas y demás todavía no hay un gran crecimiento de pacientes. Es decir, aumentan los contagios, pero no tanto las internaciones. Así es, las terapias intensivas, por lo menos en Madrid, están al 6% de su ocupación total, que es una tasa muy baja, de hecho de las más bajas desde que empezó la pandemia. Pero la preocupación es que quienes nos estamos contagiando más rápido somos los jóvenes, porque aún no nos ha llegado el rango etario de vacunación y es por eso que quieren apresurar para poder vacunarnos a todos. Es decir, es por turnos también ahí en Madrid, no es como en Estados Unidos, que cualquiera se vacuna de cualquier edad cuando quiere. En Madrid o en España como en la Argentina, ¿es por turnos que se van habilitando para franja etaria? Exactamente. Por ejemplo, el día de mañana, que se ha adelantado 24 horas porque se suponía que abriría el miércoles, comienza el grupo entre 30 y 35 años. La promesa del gobierno fue abrir un grupo etario cada semana en rangos de 5 en 5. Es decir, mañana comenzaríamos de 30 y 35 y la semana que viene, si sigue el ritmo que llevamos, de 25 a 30. Claro. Te hago una última, Sol. Ahí es donde estás en Madrid, recorriendo no sé en qué zona de Madrid. ¿Hay total normalidad, actividades, bares, restaurantes, la nocturnidad? ¿Ya se ha abierto todo? Sí, sigue respetándose el aforo al 75% en exteriores y al 50% en interiores. El uso de la mascarilla no es obligatorio, pero es verdad que 7 de cada 10 personas la siguen utilizando, precisamente en lugares aglomerados y por esta preocupación de la variante Delta, pero de a poquito se va retomando lo que conocíamos antes como nuestra normalidad. Sol, te agradezco, la verdad que muy amable, muy claro ahí todo el tema y bueno, volvemos a hablar en cualquier momento. Dale, Maxi, un placer, muchas gracias. Gracias. Sol Macaluso desde Madrid, contando esto de quinta ola, ya hablan, pero fíjense cómo con vacunación la ocupación de internaciones, terapia intensiva, dice 6% nada más en Madrid. Están preocupados por el rebrote porque quieren terminar también con los contagios, pero ese rebrote, si tenés cobertura de vacunación, ¿cuánto tiene? ¿Más del 50% de población vacunado España? 56% con una dosis. Y de hecho, Maxi, habían logrado llegar a un piso de 2.000, 2.200 casos diarios en toda España y ahora están cerca de 8.000. O sea, ese es el rebrote. Lo que no se sabe es hasta dónde llega. Pero ha disminuido mucho el porcentaje de internación y de respecto a los contagiados. Último dato, Slotnik, medidas que están evaluando para frenar el dólar libre y resistencia de Guzmán frente al Banco Central. Claro, atención con esto, porque acá venimos contando justamente de la preocupación del gobierno porque los dólares alternativos, el contado con liqui, el dólar bolsa, tienen, digamos, una cotización todos los días un poco más alta y requiere una intervención del Banco Central vendiendo bonos y dólares. Y bueno, se están evaluando dos medidas. Dale. Esas dos medidas, número uno, directamente poner un cupo al volumen de operaciones en el contado con liqui, con lo cual generaría algo que ya empezó a ocurrir, que es un contado con liqui paralelo, claro. Un mercado paralelo dentro de un dólar, de lo que es el mercado alternativo. Y número dos, tiene que ver con volver a aumentar lo que se llama el parking. Esto es la inmovilización de bonos, que son los utilizados para estos dólares alternativos, algo que en su momento PESE estuvo a favor, aumentó esa inmovilización, lo que se llama el parking, y Guzmán
los redujo. Bueno, por eso a la interna, porque Guzmán ahora, a pesar del Banco Central y de otros funcionarios del equipo económico que le están asesorando para volver a aumentar el parking, bueno, Guzmán no quiere porque no quiere volver. Sí, de hecho recordemos que el dólar de 195 pesos, el blue, pero el 180 pesos de fines de octubre del contado con liquidación tuvo que ver también con todas las medidas restrictivas que puso el Banco Central, que Guzmán fue desmontando y fue enviando señales.